Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. David había entrado en este conocimiento por medio de experiencias secretas de la vida diaria. Estas victorias ocultas que había logrado con Dios le suplieron de suficientes armas para su conflicto público. Estaba así mucho mejor equipado que con las bien intencionadas pero artificiales ayudas que Saúl le ofrecía. 7 de octubre. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, Efesios 5:27. Los niños y los jóvenes no tienen arrugas en la piel. Cuando aparecen es porque la edad está avanzando. El Señor en sus planes para la iglesia ha previsto una condición de vida perenne donde no hay decaimiento, ni nada de su triste pasado. Todo para ella será prístina novedad. Un día cuando la iglesia esté delante del Señor, parecerá que nunca hubiera tenido historia de pecado. Será tal como Dios la planeó, una iglesia completamente semejante a Cristo, sin impureza humana alguna ni vestigios de pecado. El Señor será su misma vida. No solo será sin mancha ni arruga, tampoco tendrá deficiencia alguna. Dios llevará a la iglesia a una posición tal que nadie podrá criticarle en ningún aspecto. Reflejando la gloria del Señor será completamente gloriosa. 8 de octubre. El tiempo de mi partida está cercano, 2 Timoteo 4:6. Por lo menos en 3 ocasiones Jesús evadió el peligro de la muerte. Así lo hizo porque sabía que su hora aún no había llegado. El Padre le había asignado una hora, y él sabía que no debía morir hasta que ese momento llegara. El apóstol Pablo también estuvo con frecuencia en peligro de muerte, pero, sin embargo, confió decididamente en Dios de que no moriría hasta que hubiera concluido su obra. En el Antiguo Testamento leemos acerca de patriarcas que murieron llenos de años. Esto significa que vivieron la totalidad de los días que Dios les había dispuesto. Sea nuestra vida larga o corta, Dios no quiere que perezcamos como los pecadores antes de que nuestros días se hayan cumplido. Nuestros años serán suficientes para llevar a cabo lo que a los ojos de Dios sea nuestra tarea. Esto equivale a la victoria sobre la muerte. 9 de octubre. Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13:1. El corazón de Dios es grande y así también debe ser el nuestro. Debemos aprender a amar de tal manera que nuestro amor abrace a todos los hijos de Dios. Si un hombre es nacido del Espíritu, entonces es un hermano. No importa si entiende las verdades divinas con claridad o no, igual es un hermano. Si está cómodamente sentado en su casa, es mi hermano, y si se cae en un pantano en la calle, sigue siendo mi hermano. ¿Ha sido bautizado por inmersión o por aspersión? ¿Cree que la gran tribulación durará 3 años y medio o 7 años? ¿El arrebatamiento que aguarda será total o parcial? Si fundamos nuestra disposición de amarle en un cuestionario doctrinal procedemos mal. Solo debemos preguntar si tiene la vida de Cristo o no. Todo aquel que es redimido por la sangre preciosa es un hermano, y un hermano al cual debemos amar. 10 de octubre. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. Para el creyente que ha gustado el gozo de estar a solas en comunión con Dios, surge la tentación de no hacer más nada y quedar allí soleándose en la luz de su presencia. No tiene ningún apuro por volver a su trabajo habitual con su cuota diaria de pruebas y dificultades. Cara a cara con el Señor siente solo el gozo, la santidad y la victoria, pero cuando sale para realizar sus tareas diarias, se encuentra una vez más con el desánimo y la derrota. Tal hermano debe ser advertido que está haciendo de sí mismo el centro de todo, y por ende se está haciendo inútil para atender a las necesidades de los demás. Nuestros deberes hacia los hombres están claramente definidos en las Escrituras, y nuestra responsabilidad en los asuntos rutinarios de la vida diaria también. La experiencia más sublime del cristiano no es incompatible con el cumplimiento de su responsabilidad como hombre.
Para el Señor no hay diferencia entre tareas domésticas y un ministerio espiritual. La vida de Cristo se exhibe a través de toda clase de actividades. 11 de octubre. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman, Cantar de los Cantares 1:4. Una traducción más clara de la última frase sería, en rectitud te aman, vale decir, te aman sin mezcla, o con un amor indiviso. Pablo le exhortó a Timoteo a que amara con el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 1 Timoteo 1:5-1:17, y luego concluyó el pasaje recordándole que el Señor Jesús es el Rey eterno. Este es el punto vital. El Rey nos ha llevado a una comunión consigo y de ese hecho surge un amor nuevo que satisface. En un sentido, solo podemos llegar a reconocer a Cristo como el esposo amado, si primero le hemos rendido homenaje como nuestro Rey. El pecador justificado ciertamente ama a su misericordioso Salvador. Más adelante, al crecer en el conocimiento de Él, descubre que una completa sumisión al gobierno de Jesús como su soberano Señor enriquece la calidad de su devoción y de su amor hacia Él. 12 de octubre. No pones la mira en las cosas de Dios, Mateo 16:23. Jesús apenas había terminado de decirles a sus discípulos de su inminente encuentro con la cruz cuando Pedro prorrumpió de su intenso amor por Él, diciendo, Señor, ten compasión de ti, v22. La respuesta del Señor solo podía ser en tono de un fuerte reproche. Sentir lástima por uno mismo era una idea que solo podía tener su origen en Satanás. Además, respondió a la protesta de Pedro con otra afirmación. Les dijo, no solo yo tengo que ir a la cruz, sino todos aquellos que me siguen y desean ser mis discípulos. No piensen que yo soy el único que debe hacer la voluntad de Dios. Mi camino será el camino de ustedes. En lo profundo de su ser Pedro sabía esto, y si al decir, ten compasión de ti, estaba expresando su afecto para el Señor, estaba revelando al mismo tiempo, en forma inconsciente, su actitud para consigo mismo. Él también evitaría la cruz y preservaría así la vida egoísta de su propia alma. 13 de octubre. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, Hechos 6:4. Todo ministerio y todo servicio a la humanidad que ha perdido su énfasis sacerdotal, se ha derrumbado. Si primero no he entrado a la presencia de Dios, no puedo salir a mis semejantes con un mensaje que sea de valor para ellos. Si hay un ministerio profético sin un ministerio sacerdotal paralelo, no habrá edificación de la iglesia. Si mi mano derecha está herida y en dolor, y mi mano izquierda quiere actuar en su ayuda, no lo hace sin ser llamada. La comunicación se realiza por medio de la cabeza, la acción se inicia allí, y desde allí se controla. Una mano izquierda que no está adherida al cuerpo de nada valdrá. Para servir a nuestros hermanos es igual. Si queremos evitar ser causa de problemas a los otros miembros debemos actuar bajo la dirección de la cabeza. Debemos salir directamente de la presencia del Señor para servirles. 14 de octubre. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista, Lucas 18:41. Debemos cuidarnos de no atacar a Dios con palabras que no son oraciones genuinas. Satanás encuentra placer no solo en privarnos del tiempo suficiente para orar, sino también en hacernos desperdiciar el tiempo que disponemos con la multiplicación de palabras dispersas y huecas. Muchas oraciones pesadas, rutinarias, no son más que un perdedero de tiempo. Si ni siquiera sabes qué es lo que quieres pedirle al Señor cuando te arrodillas, ¿cómo puedes esperar que Dios te responda? Caes en la trampa de pensar que has dedicado un tiempo provechoso a la oración, cuando en realidad no has orado para nada. El Señor te preguntará, ¿qué quieres que te haga? ¿Puedes responder a esta pregunta en forma clara y específica? Deberías ejercitarte para esto.
Se nos aconseja a que velemos en oración. No prolonguemos innecesariamente el tiempo, no ofrezcamos a Dios un sinnúmero de razones. Sencillamente y en términos claros, derrama tu anhelo delante del Señor. 15 de octubre. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, Hebreos 11:8. La nueva creación procede de Dios, fuente y principio de todas las cosas. Podemos con propiedad citar las palabras del Señor Jesús, quien dijo: «Hasta ahora mi Padre obra y yo obro». Todos debemos aprender esta importante lección, y es que jamás podremos nosotros ser los originadores de algo de valor divino. Solo Dios es aquel que inicia todas las cosas. Si bien este hecho afrenta a nuestro orgullo, el día que lo descubrimos llega a ser un día feliz para nosotros. Significa que en cuanto a valores eternos se refiere, todo debe originarse en Dios. Abraham no tenía necesidad de iniciar un nuevo comienzo por su cuenta. Dios tomó la iniciativa por él. Abraham jamás se imaginó que Canaán sería su meta. Salió sin saber a dónde iba. Dios sí lo sabía, y él sencillamente respondió al llamado de Dios. Dichoso el hombre que no sabe cuándo. Realmente comprendemos que Dios es el principio y el fin de todo lo que importa en la vida, podemos descansar tranquilos. 16 de octubre. Era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, Hechos 11:24. Cuando vemos a personas que aparentan ser abundantemente bendecidas con dones del Señor, pensamos en lo ricos que son y en la forma maravillosa en que Dios los utiliza. Sin embargo, lo que realmente proporciona ayuda a los que están en necesidad no son sus dones sobresalientes o sus predicaciones, sino la vida que surge triunfante sobre la muerte en aquellos que, como Pablo, pueden decir: «Cada día muero». Dios distribuye soberanamente sus dones a cada uno para que sean sus portavoces, pero lo que realmente buscan no son voceros sino vasos para la comunicación de la vida en el Espíritu. Esta vida de resurrección de Jesús fluye del interior de aquellos en quienes opera la muerte de Jesús, 2 Corintios 4:10. Aquel que pone su confianza en los dones espirituales es un insensato, pues tales dones no necesariamente producen esa transformación en el hombre interior. La vida brota del verdadero quebrantamiento de corazón. 17 de octubre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, Juan 5:30. En la creación Adán llegó a ser una persona consciente de sí misma, pero sin pecado. Todavía no gobernaba en él lo que Pablo describe en Romanos 6:6 como nuestro viejo hombre. Disponía de una voluntad libre que le permitía actuar por su propia cuenta, de manera que podríamos decir que el ego ya estaba presente pero sin pecado. La caída cambió toda la situación. El viejo hombre llegó a dominarlo, al igual que a todos nosotros. Debemos ser cautos al hacer comparaciones o trazar paralelos entre nosotros y el Señor Jesús en su encarnación, pero sí podemos decir con seguridad que en él no había viejo hombre porque estaba absolutamente libre de pecado. Sin embargo, tenía ego. Poseía fuerza natural pero jamás la abusó aún en el más mínimo grado. No es que carecía de personalidad individual, pues todo hombre la tiene, sino que se negó a vivir por su propia cuenta. En el versículo que hemos leído tenemos claramente su estimación de la insignificancia del esfuerzo humano sin Dios. Así podemos comprender cómo pudo decir más adelante, hablando de nuestro fruto espiritual: separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. 18 de octubre. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Isaías 30:15. El deseo de apurarse delata a una naturaleza emocional. La emoción es generalmente apresurada. Al creyente apresurado le es sumamente difícil esperar en el Señor para conocer su voluntad, y una vez conocida, caminar en la misma un paso a la vez. Realmente, aquellos que somos del Señor somos incapaces de andar en el Espíritu hasta tanto nuestras emociones hayan sido verdaderamente rendidas a la cruz.
Debemos aprender la paciencia de Jesucristo, Apocalipsis 1:9, pues recordemos que de cada 100 acciones impacientes o precipitadas, quizás ni siquiera una se efectúe en la voluntad de Dios. Dado que Dios conoce lo impetuoso de nuestra naturaleza, con frecuencia emplea a nuestros colaboradores, hermanos, familiares o al medio ambiente para frenarnos. Dios nunca realiza las cosas con apresuramiento y por lo tanto es muy difícil que confíe su poder a los impacientes. 19 de octubre. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. Aquellos de nosotros llamados a ser líderes debemos aprender a no asumir el señorío sobre los que han sido confiados a nuestro cuidado, ni tampoco tratar de hacerles avanzar más rápido de lo que pueden. Si tenemos una palabra del Señor debemos compartirla con ellos fielmente, pero no debemos obligarles a aceptar nuestro mensaje. Recordemos que Dios respeta el libre albedrío que le ha dado al hombre, y si Él nunca emplea fuerza coercitiva con el hombre, ¿nos atreveremos a hacerlo nosotros? Aprendamos a andar suavemente delante de Dios y a ser muy lentos en constituirnos en líderes sobre los demás. El hecho de que los demás están dispuestos a escuchar lo que tenemos para decir no debe ser motivo de gratificación. Más bien debiera conducirnos al Señor con temor y temblor. No importa cuán fuertes sean nuestras convicciones, debemos aprender a desconfiar de nosotros mismos, pues somos propensos a equivocarnos, y cuanto más seguros nos sintamos, más fácil nos desviaremos. El peligro se acrecienta cuando tenemos más popularidad, pues nuestra autosuficiencia se aumenta y nuestra disposición a recibir ayuda y consejo de otros disminuye. 20 de octubre. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. 1 Corintios 16:2. El primer día de la semana que aquí se menciona es diferente del sábado del Antiguo Testamento. No es un día para la reflexión, ni tampoco un día para el recreo físico. Nos conduce a dos cosas bien definidas que debemos hacer. La primera es la de reunirnos con el Señor para recibir gracia de Él, y la segunda es el ofrecerle nuestras ofrendas. Es un día de regocijo en el Señor. ¿No nos llama la atención que nuestras ofrendas deban ser traídas semanalmente y no mensualmente? Algunos esperan hasta el fin del mes y otros, peor aún, esperan hasta el fin del año, para presentar sus ofrendas al Señor. Pablo nos dice que debemos hacer cuentas delante del Señor el primer día de cada semana. Notemos también que cada uno está en libertad para decidir qué porcentaje ofrendará. Si puedes dar más, da más. Si tienes menos, menos. Lo principal es que puedas dar tu porción alegremente. 21 de octubre. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Jesús nunca quiso decir que Marta no debía trabajar. En realidad la Biblia enseña que el hombre que no quiere trabajar no tiene derecho a comer. Tampoco quiso decirle a Marta que debía dedicar la mitad de su tiempo sirviendo a otros y la otra mitad a actividades espirituales. Ni siquiera insinuó que las muchas cosas estaban mal en sí. Solo le recordó que no debía permitir que la preocuparan o irritaran. Marta no estaba ocupada en demasiados trabajos, sino que estaba sumergida en demasiadas preocupaciones. Gracias al Señor, había también una María. Ella había elegido la mejor porción, que es la comunión con el Señor, y así nos ofrece la otra mitad del cuadro. Lo que Jesús quería era que Marta imitara el ejemplo de paz interior de su hermana, aun mientras estaba trabajando. Todos podemos ser como Marta, ocupados en cosas exteriores, pero al mismo tiempo debemos ser como María, viviendo en comunión interior con Cristo. Cualquier hombre o mujer puede estar exteriormente ocupado, mientras que en su interior está sentado a los pies de Jesús. Ese es verdadero servicio. 22 de octubre. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20.
Podemos agregar quizás a las palabras de Juan: si no podemos amar a nuestros hermanos a quienes podemos ver, ¿cómo podremos amar a los hermanos a quienes no podemos ver? Pablo les escribió a los corintios acerca del amor porque el amor unifica. En Corinto había envidias y divisiones, y es por eso que Pablo les escribió que el amor no tiene envidia. No busca lo suyo, etc. 1 Corintios 13, 4, 5. En otras palabras, el amor no divide ni separa. Todo el capítulo 13 fue una exhortación a los corintios a que se amaran en forma íntima. Muchos de nosotros podemos practicar el amor fraternal a la distancia, o cuando no vemos a los hermanos, pero nuestro amor al Señor se pone a prueba por el amor que tenemos hacia los hermanos con quienes nos vemos a diario. Los corintios debían amar en primer lugar a los hermanos que estaban en Corinto. Después, quizás, podrían ir a Efeso y amar a los miembros del cuerpo de Cristo allí. Recién después de esto podrían ascender al cielo y contemplar al cuerpo de Cristo en su plenitud. Este es el orden correcto y el más difícil, pues pone a prueba nuestra sinceridad. 23 de octubre. El temor del hombre pondrá lazo, Proverbios 29-25. Había una vez dos hombres que trabajaban en la misma empresa. Uno de ellos recibió a Cristo como Salvador, pero ambos eran demasiado tímidos. El que se había convertido no podía juntar el coraje para contárselo al otro, mientras que el otro no se animaba a preguntarle qué le había ocurrido, pues había notado el cambio en su vida. Compartían la misma mesa de trabajo. Trabajaban frente a frente todos los días y, sin embargo, el creyente no se animaba a compartir su experiencia y el compañero no se animaba a preguntar. Finalmente, el creyente no pudo soportar más, así que después de orar mucho, fue y le dijo a su amigo: «Soy un hombre muy tímido. Desde hace 3 meses he estado tratando y no he podido decirte que he confiado en Cristo como mi Salvador. Si vives con temor hacia los demás, ayudará a recordar que quizás otros te temen a ti. Cobra coraje y habla». 24 de octubre. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La Biblia nos permite gran flexibilidad en asuntos exteriores tales como la comida. ¿Por qué es que podemos comer o dejar de comer según lo queramos? Porque del punto de vista divino este es un asunto de importancia secundaria. Dios no le adjudica gran importancia a las prohibiciones, sino que pone el énfasis en aquello que es positivo. La vida del Hijo de Dios en la tierra y la vida de resurrección de Cristo sí son cosas esenciales. Teniendo esta gloria entre nosotros, la comida y la vestimenta llegan a tener muy poca importancia. Es por eso que la vida cristiana, tal como está expuesta en la Biblia, nunca es legalista sino maravillosamente flexible. Si deseas vestirte moderadamente y comer comida más sencilla, está bien. Pero si tienes más dinero y deseas comer mejor y gastar más en ropas o vestidos, puedes hacerlo. El asunto crucial es cuánta realidad espiritual se manifiesta verdaderamente en tu vida. Recuerda que un creyente no es una seta. Vive una vida adaptable, siempre sensible a aquel que en nosotros es eminentemente grande y glorioso y que es gobernado no tanto por la abstinencia como por la trascendencia. 25 de octubre. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, 26, 27. Notemos cómo inmediatamente después de la promesa de un nuevo espíritu, sigue la alusión a mi espíritu. La primera frase refiere a la renovación del espíritu muerto, por medio de la infusión de vida en aquel que cree. La segunda va más allá, y refiere a la morada del Espíritu de Dios residiendo dentro del espíritu renovado del hombre. Sin embargo, ambos componen una experiencia. Los creyentes no viven por muchos años después de su nuevo nacimiento en una primera fase de vida cristiana, y luego, repentinamente, despiertan y, buscando al Espíritu Santo, entran en una segunda fase.
Ellos tienen la totalidad de su personalidad morando en ellos no tan solo como un visitante desde el momento que han creído. El apóstol nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo. Al emplear la palabra contristar, en lugar de airar, revela el amor del Espíritu Santo. Además, es muy importante señalar que nunca dice, no le apartes de ti. El Espíritu puede encontrarse con la experiencia de ser contristado o de ser alegrado por el creyente, pero permanece con nosotros para siempre. No existe la posibilidad de que Él nos deje. 26 de octubre. Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. El tema de este versículo no contempla tanto la venida de Cristo para morir por los pecadores, como la entrega de sí mismo a ellos, en amor. Juan nos relata cómo los soldados vinieron a la cruz para examinar el cuerpo de Jesús. Descubrieron con sorpresa que ya estaba muerto, pero, sin embargo, punzaron su costado con la lanza y del mismo fluyó sangre y agua. Esto representa simbólicamente los dos aspectos de la obra de Cristo. Por una parte, el derramamiento de su sangre para redimirnos de nuestro pecado, y por la otra, el fluir hacia nosotros del agua de vida. Morir por los pecados es una cosa, pero morir por amor es mucho más. Cristo murió por nosotros para poder darse a nosotros. La clave vital de nuestra nueva vida radica precisamente aquí. Ni el arrepentimiento, ni la confesión de pecados nos constituyen en parte de Cristo, como tampoco la fe lo hace. Es la vida de Cristo que se nos imparte por medio de un hecho divino la que nos constituye como parte de la Iglesia que Él amó y por la cual se entregó. 27 de octubre. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, Apocalipsis 3:18. Si deseamos seguir en el camino de la Iglesia de Filadelfia y no caer en la condición de la Iglesia de la Odisea, entonces debemos aprender a ser humildes delante de Dios. He oído decir, la bendición del Señor está en nuestro medio. Reconozco la verdad de esto, pero debemos proceder con mucha cautela cuando lo decimos. Si algún día nos sentimos animados a decir que somos ricos, que tenemos riquezas y no necesitamos de nada, estaremos muy cerca de la condición de la Iglesia de la Odisea. Recordemos que todo lo que poseemos lo hemos recibido de Dios. Aquel que está delante del Señor no está consciente de su propia riqueza, sino solo del Señor. El que ha estado en la presencia del Señor sale enriquecido, y sin embargo no estará consciente de sus riquezas. El resplandor del rostro de Moisés se desvaneció y fue bueno para el que así sucediera. De lo contrario, al llegar a saberlo, él probablemente hubiera caído en la tibieza. 28 de octubre. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe, Santiago 2:5. La meta y la recompensa de la pobreza temporal es el enriquecimiento eterno. Dios nunca propuso que la pobreza y la escasez fueran estériles. Su propósito es que toda presión conduzca a un ensanchamiento y toda pobreza nos lleva al enriquecimiento. Su destino para su pueblo no es continua necesidad ni continua pobreza. Estas no son un fin, sino tan solo medios para concretarlos. Hay mucho que no comprendemos de la revelación que le fue dada a Juan respecto a la Nueva Jerusalén, pero sí vemos con claridad que se trata de una ciudad de infinita riqueza. Sin embargo, no hay en ella ni una sola pepita de oro que no haya sido probada en el horno de la aflicción. Ni una piedra preciosa que no haya pasado por el fuego, ni una perla que no haya nacido bajo sufrimiento. En consecuencia, el ser ricos en fe tiene su incontestable justificación. 29 de octubre. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, 2 Pedro 1:5. Pedro nos está diciendo en este versículo que la vida cristiana debe ser caracterizada por un continuo añadir. Debemos cultivar una disposición que nunca deja de explorar nuevos territorios en el área de las cosas divinas.
A pesar de que Pedro tenía una edad ya avanzada al escribir esto, una energía divina latía dentro de él y a su vez la comunicaba a sus lectores. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.